Bueno, aquí seguimos después de este pequeño descanso y vamos a hacer gala de que este congreso efectivamente es un congreso internacional. Eh, Cuando estábamos pensando en las personas que iban a venir al congreso, nos apetecía y muchísimo, además, eh, traer a alguien de Argentina, alguien que nos pudiera explicar la educación sexual integral de Argentina, porque primero que nos llevan unos cuantos años de adelanto y muchas veces tenemos esa visión un tanto eurocentrista de todo y pensamos que no hay nadie más adelantadas que nosotras, vamos por delante de todo. No, Argentina hace mucho tiempo que nos puede dar lecciones de lo que es una educación sexual de verdad, una educación sexual integral. Por eso, cuando pensábamos en ello, inmediatamente se me vino a la cabeza la persona de Pate Palero. Pate estuvo ya en nuestro primer congreso, si os acordáis, como periodista, porque ella es periodista, pero también es activista feminista y además formadora en la educación sexual integral de Argentina. Pate Palero para mí es mucho más que todo su currículum. Pate Palero para mí es una amiga que a la que además tengo que agradecer muchísimo en mi estancia en Córdoba, Argentina, que fue hospitalaria, amigable, estuve en su casa y conectamos desde el primer momento. Me gustaría que Pate Palero nos pudiera acercar a todo eso que hacen desde la educación sexual integral de Argentina. Me gustaría que pudiéramos aprender de nuestras hermanas del otro lado del charco. Me gustaría, además, que pudiéramos copiar también para que la educación sexual en España fuera una realidad, cosa que ahora mismo no lo es en absoluto. Creo que Pate Palero estaría ya preparada y si no es así me lo decís, pero sí, claro que está preparada. Pate, qué gusto verte, qué gusto estar otra vez contigo, aunque sea en la distancia, y qué gusto que nos vayas a hablar. Dejo a todo el mundo con una persona enorme, con Pate Palero y la educación sexual integral de Argentina. Gracias, Pate. No, gracias a ustedes. La verdad es que yo quisiera estar allá también. Tenía toda la idea de seguir acompañándolas en los congresos y confío en que así va a ser. Pero bueno, un poco sorprendida de esta invitación. Hay un montón de gente que conoce, que sabe mucho más y que bueno, en realidad lo que voy a tratar de hacer es compartirles lo que yo he aprendido de otras personas y un poco acercar, como bien decía Marian, las experiencias, los recursos para poder fortalecernos mutuamente. Quiero además agradecer o mencionar que estar después de Teresa Meana, que justamente con las discusiones que estamos teniendo en relación con la E en Argentina, para nosotras es un recurso permanente. La tenemos así permanentemente a mano en sus libros y en sus videos. Así que, Teresa, no dejes de hablarnos sobre la E, que nos trae muchas discusiones por acá. No sé si está ya en pantalla el Power, Miguel o Marian, si me quieren confirmar. Si tenemos el Power en pantalla, porque es un poco mi ayuda a memoria. Sí, ahora ya lo tienes, Pate. Está perfecto ya. Perfecto. Bien, bueno. El nombre que se le puso a esta ley de educación sexual integral, trajo, como imaginarán, un montón de discusiones, sobre todo por la palabra sexual. Llevar el sexo a la escuela, llevar la sexualidad mezclada con la educación, trajo muchos problemas, muchas discusiones. Yo creo que en realidad también fue un nombre muy estratégico, del que quizás podemos hablar un poquito más adelante, pero también me interesaba, antes de contarles cómo fue su implementación, recordar algunas diferencias y similitudes que tenemos entre nuestros países, digamos. Nosotros tenemos una cantidad de habitantes similares, desparramadas en un territorio muy amplio, ¿no? Casi 5 veces el territorio de España, lo que nos da una densidad poblacional muy diferente. Nosotras tenemos 16 habitantes por kilómetros cuadrados, mientras
en España tendrían un 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso ya nos habla de una forma de vida muy diferente. Esta extensión geográfica realmente trae muchos desafíos. Y por supuesto, bueno, las esperanzas de vida de ambos países, tanto para mujeres como para varones, tienen todavía algunas desigualdades. Pero por otro lado, yo también cuando estuve en el Congreso, de alguna manera sentía que desde el Cono Sur teníamos algunas cosas para contar en esta historia de colonia, ¿no? Que siempre hemos sentido que miramos hacia Europa, pero que creo que hemos podido avanzar en estos temas, mucho en gran medida por lo que hemos aprendido de ustedes, pero también me parece que vamos haciendo un camino propio. Pero esta idea de un país que viene de una historia colonial también nos ha permitido construir caminos de luchas que yo creo que son interesantes para traer al presente. Recuerden que además en Argentina decimos los argentinos bajaron de los barcos, bajamos de los barcos, porque hay también una corriente inmigratoria muy fuerte que se instaló en nuestro país y que de alguna manera también nos puso a mirar en una diversidad de población, con sus culturas, con sus idiomas, con sus pensamientos, que también hicieron de la Argentina esto que en muchos casos llamamos un crisol de razas, ¿no? Todas ideas, mitos que se han ido asentando. Pero además la Argentina sufrió muchas dictaduras militares, muchas dictaduras desde inicios de siglo, pero sobre todo la más sangrienta y la más terrible fue precisamente la del 76 al 83. Cuento esto también para conocer el sentido que ha tenido la educación en nuestro país. Inicialmente, la educación como una herramienta de colonización, posteriormente con los flujos migratorios, la educación como una posibilidad, una herramienta de homogeneizar esta población, y durante el terrorismo ha estado fuertemente una impronta estratégica de control y de terrorismo, ¿no? Incluso hay elementos, instrumentos de los ministerios que conservamos que dan cuenta de ese objetivo explícito que tuvo la educación en nuestro país. Dicho esto, pensar cuál es el resultado, a dónde llegamos. Llegamos a una Argentina que es sobre todo muy desigual, no solamente por su geografía. Argentina tiene selvas, tiene desiertos, tiene estos ríos muy cercanos a mi hogar, que son los ríos de las sierras de Córdoba, donde asiste el pueblo, la comunidad, de una manera así muy sencilla, o tiene playas sumamente exclusivas para altos niveles de consumo social. Tiene escuelas como esta que estamos conociendo, que es una escuela muy moderna, muy grande y con muchos recursos pedagógicos puestos, o tiene escuelas muy aisladas que día a día tienen que enfrentar, bueno, desafíos como el frío, la distancia y la falta de servicios. Tiene centros urbanos muy bien equipados a nivel de equipamiento urbano y comercial, y tiene todavía pobreza extrema conviviendo día a día. Esto parece una foto quizás de la prehistoria y son las condiciones en las que viven muchos argentinos y muchas argentinas actualmente. E incluso estas diferencias, estas desigualdades sociales, muchas veces están muy cercanas, ¿no? Tenemos acá la Villa 31 conviviendo con los centros de poder económico y político en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este marco, los desafíos de la educación en general son igualar y a su vez considerar estas diversidades. Por eso, para la docencia argentina ha sido la educación sexual integral muchas veces una incógnita, un peso, una nueva pregunta de cómo enfrentar estas condiciones en el aula. La Ley de Educación Sexual Integral se sancionó en el año 2006. Fue un debate no muy difundido, pero sí muy intenso al interior del Congreso de la Nación. Un tiempo después, el gobierno, a través de su Consejo Federal de Educación, que está integrado por distintos ministerios de las distintas provincias,
elaboró lo que fueron los lineamientos curriculares, que ya en un ratito les voy a contar un poco más de qué se tratan. Entre el 2018 hasta el 2015 hubo un trabajo interesante de unos equipos multidisciplinarios con distintas miradas de antropología, de psicología, de historia y por supuesto de comunicación, que elaboraron distintos materiales. Hay cartillas, ya las vamos a ver, hay videos, hay mucho material producido entre el 2008 y el 2015 y de bastante buena calidad. Y también me gustaría mencionar que hace unos pocos años atrás hubo un artículo de la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, que se intentó modificar. Es el artículo número 5, que en la negociación esta que hubo en el Congreso, había una frasecita que decía que estos contenidos desarrollados en los lineamientos curriculares podían ser adaptados al ideario institucional de las instituciones educativas, sobre todo de las instituciones confesionales. Esta frasecita muy breve, pero muy artera, sirvió para que durante mucho tiempo las escuelas religiosas usaran el nombre de educación por el amor para decir que cumplían con la ley. Entonces, para evitar esa estrategia, es que hubo una promoción de que se modificara ese artículo de la ley. Esa campaña para modificar el artículo 5 de la ley no tuvo quórum, el Ejecutivo en ese momento obstaculizó el debate, pero sí motivó que en el 2018 la ley tuviera una visibilidad que hasta ese momento no había tenido. Era como que era una ley ahí escondida, que en realidad algunos docentes con más compromiso la impartían, se formaban, pero era una ley como un poco oculta, y que esta posibilidad de poner en debate el artículo 5 puso muy visible, también relacionada con la visibilidad del debate, que ustedes conocerán, por la interrupción voluntaria del embarazo. Pero volviendo a la historia, lo que estableció esta ley sobre todo es que la educación sexual integral en la Argentina era universal, o sea, se imparte en todos los niveles hasta el nivel superior, hasta lo que es la formación docente y la educación técnica, que se llama acá los terciarios. Se imparte tanto en las instituciones públicas como en las privadas, algo que hasta el 2016, 2017 muchas veces se desconocía, ¿no? La propia población y la propia militancia de estos temas a veces desconocía o ponía en duda de si también los privados tenían que hacerse eco de esta ley. Es federal, o sea, los 24 distritos de todo el país están obligados a cumplir con esta ley, y es transversal, o sea, se imparte en todos los contenidos curriculares. Además, entonces, se desarrollaron precisamente estos lineamientos en donde se establece cómo es esta inclusión de los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral. Por un lado, hablan los lineamientos curriculares, que ahí al pie les dejo el link donde se pueden descargar, porque yo creo que son orientadores, son muy útiles, incluso conociendo Scolae, leyendo Scolae, veo muchas similitudes, coincidencias, por eso también me parecía que era bueno que tomaran nota, y si no lo buscan, lineamientos curriculares ESI Argentina. Ahí establece que estos contenidos tienen que darse de una manera sistemática, o sea que tiene que haber objetivos, tiene que haber una planificación, se tienen que pensar resultados, plazos. También esta discusión que salió, creo que en alguno de los debates anteriores, sobre si la educación es transversal o específica, en realidad los lineamientos hablan de las dos cosas, ¿no? Tienen que haber jornadas específicas, pero que también tiene que ser una mirada transversal a lo largo de todo el cursado. Y también habla de que son permanentes, de que cada momento, cada oportunidad tiene que ser una posibilidad de hablar de este ejercicio de la igualdad y de los derechos. Estos lineamientos curriculares, como les decía, están desarrollados por niveles,
O sea, hay todo un desarrollo en relación con la educación inicial de 4 a 5 años, que sería lo que acá llamamos el jardín de infantes. En ese desarrollo, a su vez, se ponen estos 4 ejes, que son ejes temáticos: la exploración del contexto, el desarrollo de habilidades psicosociales, el conocimiento, cuidado del cuerpo y el desarrollo de comportamientos de autoprotección. Esos son los contenidos para la educación inicial. En la primaria, los temas son ciencias sociales, formación ética y ciudadana, ciencias naturales, lengua, educación física, educación artística. Quiero decirles que de cada uno de estos temas hay un punteo de qué cosas se pueden tocar para cada nivel. En primaria, a su vez, desdoblado en primer ciclo, que es primer, segundo y tercer grado, y el ciclo orientado, que es cuarto, quinto y sexto grado. Y después todo lo que es el terciario o la formación docente, que tiene recomendaciones generales. Este material, si bien es limitado, ya a 15 años, estamos celebrando en este octubre 14 años de esta ley, por supuesto que han quedado un poco desactualizados, pero son realmente muy orientadores. Por eso yo siempre invito a mirarlos. Y hay docentes en Argentina que aún no los conocen. Pero además, otro material que se desarrolló desde el Ministerio de la Nación, pero a su vez también en nuestra provincia, en Córdoba, se ha trabajado mucho, son 5 ejes temáticos que son transversales a todos los niveles y a todos los temas, que yo hago mucha relación con lo que he leído de Scolae. Uno tiene que ver con el ejercicio de derechos. Yo creo que ese eje no siempre le sacamos todo el jugo o no siempre lo abordamos con la intensidad que ameritaría. El otro eje que se aborda y que en general ha sido el que más se ha abordado, que es el cuidado del cuerpo y la salud, todo lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos y con enfermedades de transmisión sexual, son como los top 10 en las escuelas. El tercer eje podemos decir que es el valorar la afectividad. Y ahí me parece que es donde muchas veces se paraban estas escuelas confesionales trabajando este concepto de educación por el amor y traer el concepto de afectividad reemplazando amor o problematizando la idea del amor, para nosotros ha sido muy importante y me parece que ese también es un eje que da para hablar mucho. Y los dos más conflictivos, sobre todo en los últimos tiempos, tienen que ver con la incorporación de la perspectiva de género, mirar esa desigualdad que es asimétrica y respetar o valorar. Ahí depende de los instrumentos a los que recurramos, cómo se expresa, respetar o valorar la diversidad. Son en general los dos ejes que reciben más cuestionamientos, sobre todo de las familias y de los y las docentes. Entonces, con esto que yo les vengo mostrando, podemos decir que adquirimos un ingrediente muy importante para el trabajo de la igualdad, que es tener un marco legal sólido y que sea efectivamente una política pública, como un poco reclamaban. En Argentina pudimos lograr este marco legal y que se transformara en una política pública. Yo también me parece importante decir que no es una ley aislada, que entre el 2003 y el 2015 Argentina tuvo un desarrollo de leyes, de marcos jurídicos muy impresionante. Habíamos tenido previamente la sanción de la ley del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, que por primera vez en Argentina habilita la distribución libre y gratuita de anticonceptivos para jóvenes adolescentes desde los 14 años. Es como todas estas leyes, sigue siendo cuestionada, idas y vueltas, faltan, pero es un derecho ya adquirido. En el 2009 conseguimos la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que tiene un nombre mucho más largo, de erradicación, sanción, prevención, bla, 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 contra la violencia a las mujeres, que fue en el Cono Sur prácticamente pionera. Agrego la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el 2009, en el mismo año, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permitió debatir provincia por provincia cómo
creíamos que podíamos tener medios democráticos. La ley hasta ese momento era una ley que habíamos heredado de la dictadura, donde los medios de comunicación solamente eran habilitados si podía demostrarse que eran negocio, que daban dinero. Por primera vez se debatía en el país el rol de los medios de comunicación, en este caso audiovisuales, solo radio y televisión, pero eso instaló un debate en la Argentina que permitió que redes como la red a la que pertenezco, que es la red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, nosotras como red presentamos un proyecto para que se incluyera el artículo que quedó como el 3M entre los objetivos de la ley, para que la comunicación también abonara a una idea igualitaria de la sociedad. Otras leyes de ese mismo recorrido fueron la Ley de Matrimonio Igualitario en el 2010, la Ley de Identidad de Género en el 2012, y ya cerrando en diciembre del 2015, acuérdense, 2015 tuvimos la gran movilización de Ni Una Menos. A finales de diciembre se sanciona esta ley que indicaba que todas las escuelas del país, por lo menos un día al año, tienen que tener una jornada para prevenir la violencia, que se llaman Jornadas Educar en Igualdad. Entonces, hasta ahí tenemos un marco legal sólido, una política pública, y les voy a mostrar así rápidamente algunos de los materiales que se elaboraron. Acá les pongo fotitos de algunas cartillas. Las cartillas para los distintos niveles tienen incluso detallado cómo hacer un taller en clase, los temas, las preguntas, los tiempos. Realmente es un material de muy buena calidad. Hay también materiales para trabajar en familia. Todo eso todavía se puede descargar, por eso les ponía también el link al pie. Había también afiches para poner en la escuela, para trabajar en el aula. Y hay una serie de videos. Yo le voy a pedir a Miguel si podemos ver el video número 1, que es largo, pero aunque sea unos minutitos, es un video sugerido para reunir a las familias y hablar de cómo se van a abordar estos temas en el aula. Si lo tenés por ahí, Miguel. Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Te sentías como una pelotita de ping-pong cuando preguntabas, porque rebotabas todo el tiempo. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa. Si superamos la vergüenza, es mejor. La primera vez que me indispuse, estábamos mi papá y yo solos en casa. Y me asusté, no sé, no sabía qué hacer. No sabía cómo decirle, porque en casa no se hablaba de esas cosas. Y además era mi papá, ¿no? Muy difícil hablar con un papá de eso. No sabía cómo pedirle ayuda. Si damos el primer paso, es mejor. Qué emoción cuando mi mamá me regaló mi primer corpiño. No lo podía creer. Al fin me tocaba. Re lindo, blanco, de algodón. No es sencillo, pero a mí me parecía el más lindo del mundo. No paraba de mirarme al espejo, así todo. Si los acompañamos en su crecimiento, es mejor. Recuerdo lo escandalizada que estaba mi abuela cuando se enteró que una de mis compañeras de secundario estaba embarazada. Me acuerdo que me agarró fuerte del brazo y me dijo, la que se cuida siempre es la mujer, nena. Si varones y mujeres se cuidan por igual, es ¿Querés mejor. podemos volver, Cuando era Miguel? chico, mis padres me habían contado que los bebés los traía la cigüeña. Bueno, es largo. Lo que recurrieron es a figuras muy públicas, muy queridas, artistas, actores, actrices, conductoras, conductores, que, hablaran de estos temas que son de la cotidianeidad de la familia. Entonces, ese videíto todavía está disponible y es como un disparador que después en la cartilla tiene las preguntas correspondientes para abrir el debate, para mencionar cuáles son los temas que abordan los docentes en el aula. Entonces tenemos allí ya todo un cúmulo de herramientas para que la escuela pudiera nutrirse. Tenía el respaldo legal, tenía los materiales. Hay un
un tercer ingrediente que a mí me parece que también es fundamental para explicar cómo hemos podido ir instalando estos contenidos en la escuela. Pero antes también quería mencionar que desde el gremio docente de la provincia en la que yo vivo, que es la Unión de Educadores y Educadoras de la provincia de Córdoba, para reforzar estas actividades, creamos un proyecto que se llama Toda educación es sexual. Es una frase que tomamos de Graciela Morgades, que viene a ser como si fuera para ustedes, bueno, la misma Teresa o como si habláramos de Amparo Tomeo, de Marina Subirats, digamos. Graciela Morgades es una teórica fundamental en la creación de la ley y en su instalación. De ella tomamos esta frase, ¿no? Para pensar que la sexualidad está presente en todas nuestras acciones. Hablemos o no hablemos de sexualidad en la escuela, estamos diciendo algo sobre la sexualidad. Nos parecía que era un título importante para llegar con el proyecto. El equipo que armamos lo integramos con Silvia Marchetti, que es la secretaria de Derechos Humanos y Géneros del gremio, del sindicato docente, Marcos Ordóñez, que es un compañero médico cis, heterosexual, varón, cosa que nadie le pueda discutir nada, pero tenemos la suerte de que es feminista, y Santiago Merlo, que es un compañero comunicador, docente, y que es un varón trans. Entonces, con este equipo, que como verán tenemos caras muy sonrientes porque nos divertimos mucho, mucho haciendo esta experiencia, hemos ido desde lugares muy lejanos, como esta imagen en donde tenemos detrás una virgen que a nosotras nos pareció que era una ilustración solapada de una vagina, entonces nos pareció que era una buena imagen para el equipo. En esas escuelas perdidas en el monte hemos podido tener charlas con chicos que muchas veces están internados en el colegio, grupos de 20, de 30 chicos y chicas que viven en el colegio, hasta colegios muy grandes que a veces tenemos que hablar para auditorios de 300, 400 chicos y chicas, sentados a veces en el piso y bancándose 3, 4 horas de charla. Con este mismo equipo recurrimos a todo. Hemos elaborado unas cartillas propias, que me olvidé de poner la imagen, pero abajo dejo también el link para que las busquen. Se llaman Cartillas de Trabajo Áulico Toda Educación es Sexual. Son cartillas elaboradas por este equipo del gremio docente de Córdoba, pero además echamos mano a lo que encontramos, ¿no? Recién preguntaban también cómo hacer para ir renovando los contenidos. Para nosotras y nosotros es una pregunta, entonces echamos mano a distintos materiales, y a mí me gusta mucho esto de intercambiar materiales, por eso le voy a pedir a Miguel que nos pase el video número 2, que es uno de los que usamos y que nos da muy buenos resultados. ¿Es la primera vez que haces algo así o...? Sí. Sí. ¿Nervios? La primera vez. 3 hijos. 14 Gabriel y 9 Camila. Manuela de 6 y Juan Pedro de 3. 7 hijos. Bien. Va a ser como fue la de todos, la mayoría de los varones, me imagino. El macho es el macho. Vos lo ves con los amigos, con los compañeros, una bomba de tiempo. Tienen sus noviecitas en la escuela, sí. Sí, el hombre como que tenemos eso de que, bueno, a ver, si son muchas, arriba. Para mí va a estar con las mejores minas, ¿viste? No, bueno. Ahí ya se complica. No, todavía no. Déjame un par de años más tranquilo así. Ella hasta los 30 sabe que no puede tener novio, así que... Es más difícil. El tema de la nena va a ser más difícil. ¿Qué voy a hacer? ¿Vas a poner un candado? Siempre va a haber 2 o 3 atrás, así como águila. Y bueno, cuando te descuides, te la llevan. Lo que pasa que es como que la nena no me la toquen. Como que la nena la ves como que es puede ser más frágil. En sí creo que todos lo que queremos es que sean felices. Es como toda la sociedad machista, ¿no? El nene sí, que vaya y haga lo que quiera. El balance se va a cuidar sola.
No sé si queda bien decir esto de re machista, pero está, es la verdad. Creo que todo el mundo se siente identificado con lo que estoy diciendo. ¿No? Este video nos sirve mucho para hablar de estereotipos, de micromachismo. Sabemos que muchas veces nuestros pares, varones, papás, docentes, niegan que sean machistas, niegan que tengan estereotipos, muchas veces están más allá de esas cosas, cuando podemos ver y reflejar las distintas frases que seguramente hemos repetido como papás, como mamás. Bueno, nos ayuda mucho este video. Y después otro tema que solemos trabajar mucho es el tema del consentimiento. En Argentina y en toda la región del Cono Sur, ustedes sabrán que el mate o el tereré, que es su versión fría, son una bebida muy conocida y que es parte de nuestra cultura. Entonces, este video que habla del consentimiento, pero en su versión relacionada con el tereré, con la invitación a tomar tereré, también espero que se entienda, algunos subtitulados los hice yo porque muchas veces nos pasa con los videos de España que nos cuesta entender, entonces traté de que en este caso la inversión también tuviera alguna ventaja. Si tenés entonces el video 3, Miguel. Si te cuesta entender el concepto de consentimiento, imagina que en vez de iniciar una relación sexual, le preparas tereré. Le puedes preguntar, ¿querés tomar tereré? Y puede responder, sí, claro que sí, qué rico. Entonces sabes que quiere tomar tereré. Puedes preguntar, ¿querés tomar tereré? Y puede responder, no estoy segura. Y si no estás segura, no la obligues a tomar. Aunque preparaste el tereré, no tiene que tomar. Y si dice, no, gracias, no prepares el tereré. Si la otra persona no quiere, ¿por qué presionarla? No le hagas tomar tereré. No te molestes porque no quiere tereré. No te enojes porque no quiere tereré. La persona puede decir, sí, por favor, quiero más tereré. Y cuando le das el tereré, ya no quiere. Quería tereré y ahora no. Algunas personas cambian de opinión mientras que agregas el agua y el hielo al termo y después la bombilla y la hierba a la guampa. Y está bien que las personas cambien de opinión. Si la persona está inconsciente, no le prepares tereré. Las personas inconscientes no quieren tereré y no pueden responder a tu pregunta. ¿Quieres tomar tereré? Porque están inconscientes. Debes asegurarte de que la persona inconsciente esté bien. No la obligues a tomar tereré. Si una persona dijo, sí, quiero tomar tereré, comienza a tomar y después no quiere más, no le sigas dando tereré. Si una persona dijo, sí, quiero tomar tereré, el sábado pasado, no significa que va a querer tomar tereré todos los días. No quiere que llegues a su casa sin avisar y que le prepares tereré y le obligues a tomarlo. Si puedes entender lo absurdo que es obligar a alguien a tomar tereré cuando no quiere, no es tan difícil entender el consentimiento cuando se trata de relaciones sexuales. Que sea sexo o tereré, el consentimiento lo es todo. Bueno, un videito casi casero, pero la verdad es que nos da muchísimos resultados. Cuando pasamos este video y después trabajamos, es como que queda la frase del tereré instalado, de una manera así muy práctica, muy mnemotécnica. Y después, usamos mucho este recurso que le decimos la caja negra, que invitamos cuando nos convocan a las distintas instituciones educativas,
que previamente instalen una caja cerrada como si fuera una urna, donde van llegando papelitos anónimos, ¿no? Y la verdad que nos encontramos ahí con cosas, por supuesto, triple X, la mayoría, y nosotros siempre, con el equipo, nosotros y nosotras, insistimos en que sea absolutamente libre, que no haya indicaciones de ningún tipo, porque me parece que cuando aparecen estas preguntas triple X, nos da la posibilidad de hablar de las cosas que realmente les preocupan a los chicos y las chicas. Esa también es una ventaja que tenemos de contar con aliados como Marcos, sobre todo, que es el médico, porque cuando le preguntan, por ejemplo, ¿se puede gozar con sexo anal? Él puede explicar, por ejemplo, la cuestión del consentimiento, la cuestión de la libertad, pero que a su vez esa libertad en las relaciones entre varones y mujeres siempre tiene una simetría. Bueno, la verdad que es sumamente interesante poder recoger de primera mano cuáles son las preguntas que chicos y chicas se hacen. Pero también muchas veces entre estos papelitos, ahora no tenía ninguno escaneado, pero también nos han preguntado, por ejemplo, niños, niñas de nivel primario, de 8, 9 años, por ejemplo, ¿por qué a los varones siempre les gustan las niñas lindas, ¿no? Entonces, pensar ahí cuál es la construcción y qué es lo que esas niñas están sintiendo en cada día de su vida. Este tipo de recursos tratamos de usar, y después hemos incorporado también mucho el tema del humor, y tenemos ahí un par de aliados, amigos, la India y Marcos Luc, que es un músico, y con ellos hacemos una pequeña intervención humorística y musical. Marcos es un artista romántico que defiende su necesidad de trabajo con la canción romántica, entonces nos muestra distintas canciones que con India, que hace de científica, que analiza y que trata de tener una fórmula matemática, tratamos de ir deconstruyendo. Bueno, de distintos recursos que hemos tratado de usar con ese programa que se llama Escuelas Libres de Violencia de Género y que es promovido desde el gremio. Yo le pido ahora a Miguel este videíto, que es una de las acciones que se hace desde el gobierno. El gobierno también va trabajando sobre todo este programa, que es donde fue invitada Marian y que fue nuestra inspiradora, que se llamó Escuelas Libres de Violencias de Género. El video retrata, lo vamos a poner un poquito, aunque sea para que conozcan esas docentes y esas escuelas en las que trabajamos. Cari, me los podés mirar porque estoy directo a la fama. De acá a Hollywood no paro, ya. Sí. Bueno, ¿cuándo queda? Bueno, hace algunos años, en un curso en el que yo estaba en un 5º año, ingresó una profesora y apenas se estaba yendo, se escucharon unos chistidos de una serie de alumnos, básicamente uno, y cuando le llamé la atención, estoy hablando de hace unos cuantos, ¿no? 2010, por allí sería, no entendía cuál era el motivo de ese llamado de atención. Le parecía que estaba todo bien, y cuando le dije que no, me decía, pero si yo soy hombre. Hay chicas que asumen como muy naturalmente que vienen a la escuela, están todo el día con nosotros acá porque es una técnica, son muchas las horas que pasan y tienen asumido como muy naturalmente que por ser la mujercita de la casa tiene que llegar, lavar, planchar, cocinar, pero ¿por qué compartan la tarea con el hermano, con el papá? No, la mujer soy yo. Y en uno de los actos hicimos una poesía, bueno, y hay una parte donde ella repite muchas veces negra, 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 negra. Bueno, y una de las alumnas decía negra, negra, como diciendo por qué le está diciendo. Entonces me acordé, otra de las compañeras le dice, sí, negra y mujer, profe. Y yo dije, qué bárbaro, ¿no? O sea, de repente, si lo dijo así, es porque en algún momento sentimos esos apartes que nos hace la sociedad. Escritores de la Libertad. Es una película que ya tiene sus añitos, en la cual la docente implementa un diario
un diario personal de los niños. Entonces yo lo implementé en la escuela y siempre me ha dado buenos resultados, donde los chicos pueden expresar, sabiendo que es la docente la única que va a leer eso, muchas situaciones de su vida. Bueno, en 2 ocasiones, en otra escuela y en esta, me sirvió y sirvió a la institución ese diario porque detectamos violencia de género en 2 hogares y ese diario fue tomado como un documento para después la acción legal que se llevó adelante. Uno de los profes de la escuela, que solamente tenemos 2 varones en la escuela, se presenta con un buzo de color fucsia intenso. Y entonces un alumno le hace un comentario que ese color no era para ser usado por él. Me acuerdo de un papá que me dijo, lo que sí yo no le voy a permitir que en el rincón del hogar mi hijo cocine o se ponga a jugar con los muñecos cuando esas son cosas de nena. ¿Por qué se normaliza tanto? ¿Por qué es tan normal? ¿Y por qué las chicas aceptan que las maltraten? Porque ahí también está el germen, que después van a aparecer en los primeros años del secundario embarazadas, porque no pudieron decir un no. Una mamá que nos vino a pedir ayuda por una niña que estaba siendo en ese momento abusada por su abuelo. La mamá lo descubre, vino llorando a pedirnos una mano. Llamé al 0800. La persona que me atendió me dio todas las instrucciones, lo hicimos. La mamá, muy valiente, solita, agarró sus 5 chicos y en la parada del colectivo que estoy mirando, como si la viera, se fue al polo. Se fue al polo, se animó a contar su historia. No solo ella, sino que su hermana la siguió y fue más tarde. En los docentes, lo vemos en las familias y lo vemos en nosotros mismos, porque bueno, también hemos sido educados en una sociedad patriarcal, injusta, desigual y bueno, estamos dentro de una tarea de modificar todo esto. Los pibes están empezando a pensar de otra forma, que los más estructurados somos nosotros. Trabajarlo con los chicos es mucho más fácil que trabajarlo con los adultos. Las estructuras son otras, en los jóvenes hay todo ya un movimiento de cambio y la apertura de ellos es otra. Se nos está haciendo muy duro trabajarlo con los docentes. Los prejuicios, los preconceptos. Muchos no estamos preparados para este cambio que hay que hacer desde el momento en el que seguimos formando a los chicos varones y nenas por separado. Principalmente las resistencias de las generaciones más añosas y también algunos desconocimientos sobre lo que significa la perspectiva de género. Muchas veces la resistencia está basada en la falta de información y también, por supuesto, de formación. Vinieron espontáneamente, yo puedo tejer, igual que las nenas preguntaron de la misma forma y fueron recibidos de la misma manera y sus compañeras, mujeres, también los aceptaron a los varones ahí tejiendo con normalidad. No hubo de ninguna de las partes, ni de ellos, ni mía, ni de nadie, esta cuestión de es varón, no puede tejer, para nada. Y para mí se trata de eso, de mezclarnos y de tratarnos como iguales todos y en el respeto, nada más. Siempre hay motivos para apuntar hacia la igualdad. Siempre. Retomemos, Miguel, porque es el largo. tema que Estoy viendo toques no vamos a llegar en la historia. Así respeto el tiempo. Bueno, nada, muchas de estas docentes han conocido a Marian cuando ella fue allá, la recuerdan, así que me parecía que era también un homenaje de agradecimiento a ella y por supuesto a todo un equipo que Marian conoce, que es un dream team para trabajar estos temas. Pero yo les decía que más allá del marco legal y de la política pública que pudimos instalar, más allá de los materiales que nos ayudaron, de los recursos que se produjeron desde el gobierno, hay un tercer ingrediente que tiene que ver con lo que pasa con esta joven, que vamos a ilustrar con esta joven. ¿Podés poner el último video, Miguel?
Rebeca hoy La Plata, porque lo hacemos porque teníamos convicciones que no dejamos en la urna cuando fuimos a votar. Nosotros fuimos, votamos, no salió, perdimos, bueno, listo, ya está, hay que levantarse, compañero, hay que seguir luchando. Nosotros tenemos que luchar por nuestros ideales, tenemos que luchar por lo que pensamos, tenemos que luchar por toda esa gente que hoy y mañana o el año que viene se van a ver afectados por esta ideología que está reinando hoy en la Argentina. Y no nos tenemos que quedar callados, nosotros tenemos la responsabilidad de salir a luchar por ello, porque nosotros somos los empoderados que dejó el gobierno que se fue. Nosotros tenemos conciencia, nosotros podemos leer, hay mucha gente que no tiene acceso realmente a una lectura, o quizás, no sé, en la casa no le inculcaron la lectura. Y no tenemos que condenar a eso. No importa, votaste a Macri, votaste a Massa, votaste al que votaste, no importa, ya está. Nosotros tenemos que luchar en contra de estas medidas y tenemos que ir con fuerza para adelante, seguir sumando gente, seguir aportando a la organización, seguir luchando por lo que son nuestros ideales. Porque como dije, no dejamos toda la ruta. Porque como dijo Cristina, esto no termina mientras la gente lo pone. Esta joven es Micaela García. En el año 2015, cuando ganó el proyecto del macrismo de Cambiemos, es una de las millones de jóvenes que se empiezan a involucrar en la política. Micaela García fue asesinada un tiempo después, en el 2016, fue un femicidio que nos dolió muchísimo, y su familia promovió una ley que se llama como ella, la ley Micaela obliga a la capacitación obligatoria, perdón, es un video que me compartió su papá, y la verdad es que ella refleja tantas jóvenes que han hecho posible una ley como esta, como todas estas leyes, ¿no? Es una ley que obliga a la capacitación obligatoria a los agentes del Estado, a las personas que cumplen funciones en el Estado en todos sus estamentos. Y para nosotras Micaela ha sido la heredera y la multiplicadora de una militancia que es histórica. Nosotros en Argentina decimos que no fue magia, ¿no? Esto que yo les comparto ahora es una de las tantas marchas que se realizan en los encuentros nacionales de mujeres. Hace 35 años que todos los años en Argentina las mujeres nos reunimos en una ciudad y realizamos talleres, pero cientos de talleres. Esta manifestación que ustedes ven ahí dura 3 días o 2 días y medio por lo menos. Las mujeres llegan en colectivos, en camiones, en autos, a dedo, llegan muchas veces con sus hijos e hijas, llegan muchas veces a dormir en el piso, en las escuelas, y durante 2 días se organizan talleres con ejes temáticos muy claros, totalmente horizontales y autónomos. Este movimiento es el que permitió que ocurriera el Ni Una Menos, y no comprender que esta lucha ha sido la que ha podido conseguir estos marcos legales de los que hablábamos recién, es lo que me parece que a veces nos hace un fenómeno inexplicable, ¿no? Como si fuera una cosa que salió de un repollo, lo que ocurrió en la Argentina, y me parece que cuando yo conocí lo que era Clavico, respiré ese aire horizontal, ese aire autónomo y ese aire de sororidad. Por eso me parecía que era importante mencionar la militancia, y como alguna vez, también hace un rato también mencionaban acá, la importancia de reconocer que esta es una militancia política, que está en discusión, un modelo que tiene que ver, bueno, había algunas cosas más para decirles, pero sí, nosotros venimos trabajando mucho en la perspectiva de derechos humanos, que el feminismo y que la educación sexual integral sea abordada desde la filosofía del buen vivir, que es una filosofía propia de Latinoamérica. Hemos incluido hasta fragmentos de Laudato Si, o sea, de los textos del Papa Francisco, tratando de cruzar esta mirada de los derechos humanos y que el feminismo sea
para todos y para todas. Los derechos humanos como un antídoto contra el aislamiento, cuando escuchaba hablar también de algunas soledades. Bueno, eso como para empezar a hablar. Bueno, Pate, creo que nos has dejado a todas emocionadas. Me emociona especialmente ver cosas de Córdoba, lo sabes, porque además las 2 veces que he estado allí en presencia me ha coincidido con 2 enormes feminicidios, con 2 tremendos casos de asesinato, y he tenido la oportunidad de unirme a vosotras y de aprender de vosotras cómo se movilizan las mujeres. Y, queridas amigas españolas, desde aquí os lo digo, como se movilizan las argentinas, no hay nadie. Y por eso os digo siempre en el alma, y sois una parte de mí, ojalá podamos ir de manifestación más a menudo, pero que no sea por feminicidios ni de Micaela, ni de Azul, ni de nadie. Bueno, Yolanda ha recogido algunas preguntas en el chat. Hay emoción, hay de todo, pero sobre todo el mundo te manda muchísimos abrazos, siendo tú la representante en este caso de las hermanas argentinas. Es decir, mandamos muchos abrazos para todas, abrazos que cruzan los charcos y que pronto nos daremos en persona. Yolanda tenía alguna pregunta. Hola, Pate. ¿Qué tal estás? Yolanda, Encantada. un gusto. Bueno, me traiciona un poco la emoción, disculpe. Pero bueno, sí, me parece importante esto que decía Marian, que las movilizaciones tienen esa historia, ¿no? De las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, de los movimientos de mujeres que abrevaron muchas veces en sus exilios, también en España y en toda Europa. Por eso me parece que esa genealogía era importante también dejarla y compartirla. Bueno, pues como dice Marian, el chat ha estado súper activo y les has emocionado un montón. Y hay un montón de preguntas, pero he seleccionado un par de ellas. Y una de ellas dice, si la ley argentina de protección integral a mujeres legisla el concepto de violencia machista y lo tipifica como un delito específico, o hace como nuestra ley de violencia de género, que agrava el delito de daños cuando es perpetrado contra una mujer por su marido o por su pareja. Tiene una tipificación. Sí. La ley especifica la violencia contra las mujeres. También ahí tenemos algunas discusiones más novedosas en relación con las identidades, y habla de los distintos tipos de violencias. Hubo una propuesta de modificar en realidad el Código Penal para que se hablara específicamente de femicidios, pero eso tuvo idas y vueltas, y al final lo que se ha conseguido es una especificación en las penas. Cuando se trata de homicidios, sería cuando se trata de femicidios, de agresiones contra mujeres, tiene el agravante de género que justifica una condena perpetua. De acuerdo. Y otra pregunta que quieren hacerte, porque seguramente a lo mejor van a querer implementarlo también en sus actividades y en sus talleres, es esta actividad que has comentado de las preguntas. Quieren saber si las respuestas a esas preguntas, cómo se hace en la práctica exactamente. Si se hace oralmente sobre la marcha, si es previa selección y se prioriza sobre ellas, o que les expliques un poquito para que luego ellas lo puedan hacer. Claro, la propuesta que les hacemos a los distintos centros es que dejen unos días previos esa urna en los espacios libres, ¿no? En los pasillos. Entonces, el día que vamos, o a veces un día antes, si ha habido mucha producción, miramos lo que hay dentro de la caja y vamos seleccionando a ver quién responde, qué cosas, y la modalidad en general que tenemos es esta de la charla, del diálogo. Ahí hay un montón de cosas para contar, ¿no? De lo que significa que estén los y las profes, si tienen que estar, si no. Nosotros ponemos, por ejemplo, como condición que para trabajar con chicos y chicas, previamente hayamos tenido
una charla con docentes, como para acordar cuáles son los criterios con los que trabajamos y los pisos de acuerdo conceptual. Porque hay veces que nos ha pasado de ir a coles donde no hemos hecho esa charla y nos falta Germán opinando y desdiciendo lo que decimos, ya saben. Todavía no había salido el Germán de Marian en este congreso. Sí. Ya lo nombraste. Salió más temprano. Algo dijeron, sí. Salió, sí. Oye, otra pregunta que nos hacen es el PIN parental que nosotros tenemos aquí en algunas comunidades y que nos querían poner en las demás. ¿Tenéis algo allí parecido, similar a ese PIN parental, a ese control? ¿Cómo le dicen acá? El PIN parental, Amadeo, ayúdame. El síndrome de alienación parental, ¿sí? Ah, el SAP. El SAP. Síndrome de alienación parental, claro. Ahora nosotros decimos no sé. el falso SAP. ¿Eso? El SAP. No. Un momento. Otra cosa. No. A lo que nos referimos es que en España ha habido una campaña muy parecida a la de Argentina, creo recordar, y Perú y demás. En Argentina se llamaba, creo recordar, Con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas, exactamente, claro. Cuando se empezó a discutir, cuando se empezó a discutir ese artículo 5 de la ley, es que apareció, en realidad fue así, la secuencia fue que se instala el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo y es como que ahí algunos sectores descubren que existía esta ley. Yo me acuerdo haber ido a un cole y que me pedían una charla y yo les decía, bueno, yo trabajo desde los derechos sexuales y reproductivos. Y se miran las dos docentes y dicen, ¿ves? Ellos hablan de derechos. O sea, estaban descubriendo muchas instituciones que existía una ley. Entonces, eso generó esta movilización, que en realidad el movimiento Con mis hijos no te metas tiene muchos años, tiene su origen en Perú y se ha ido expandiendo y con el debate del artículo estuvieron muy activos, muy activas, siguen, bueno, ahí. Más o menos. Vale, y la última que te voy a hacer es, nos preguntan si los lineamientos se cumplen de verdad. Los lineamientos son guías. Los lineamientos son guías y nosotros siempre decimos que es una disputa política. O sea, hay instituciones en las que directivos y directivas ponen obstáculos, miran para otro lado, ponen excusas y nosotras, como trabajamos mucho con el gremio docente, decimos reclamen al gremio porque la ley nos ampara. Pero bueno, sobre todo en los últimos tiempos, la mayor dificultad que ha habido es respecto al lenguaje. Por eso me interesaba tanto escucharla a Teresa, porque los chicos y las chicas hablan con la E, escriben sus exámenes con la E, y eso genera, estallidos en las aulas. Sí. Pues nada, el año que viene, como decía Marian, abordaremos la E, si es posible, en el cuarto congreso. Bueno, Pate, hemos visto que no hay tantas diferencias entre las compañeras argentinas y nosotras, que tenemos trabajo por delante hasta decir basta. Así que, pero es un gusto poderlo compartir y poder conocer un poco qué es lo que estáis haciendo allí vosotras. Te mando un abrazo enorme y me quedo con muchas ganas de que vengas pronto para que nos lo podamos dar de verdad, Pate. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Yo también. Pero muchísimas ganas y recuerdo mucho esta visita, así que gracias. Gracias, Pate. Nos vemos. Marian. Sí, nos vemos. Y bueno, me parece que hacemos un descanso ahora, ¿no, Marian? No, no tenías que dar el ¿Presentar premio. directamente ya a Vanessa? No, pero a ver, ¿no tenías que dar un premio, Yolanda? ¿O no le vas a dar el premio? Perdón. Bueno, sí es verdad, tengo que decir el nombre. Yolanda ha querido quedarse con el lote de libros y la hemos pillado en una corruptela en directo. Bueno, a ver, yo como tengo... Creo que esto es una prueba.
Bueno, yo como tengo los libros conmigo, pues yo os los puedo enseñar, claro. Gemma lo dice y no puede la pobre porque los tengo yo aquí, yo os los enviaré. Y claro, los tengo aquí, me los quería quedar. Pero bueno, os voy a enseñar este. Y este era para Leticia, o a ver que he anotado el nombre. ¿Cuál era el nombre de la ganadora? Leticia Pereira. Bueno, pues entre alguno y otro que te llegue, te llegará el diccionario del feminismo también, Leticia. Irá alguno más, pero bueno, de momento te enseñamos este, ¿vale? Y es Leticia Pereira la ganadora del concurso por la pregunta que le hemos hecho a Pate. Y ahora sí el descanso, ¿no, Marian? Ahora sí. Ahora Vale, ya vale. podemos Ya no me quedo los descansar. libros, no me quedo los libros. Vamos a darnos ahora un descansito un poquito mayor que vale. el anterior. El anterior solo fue 5 minutos. Son ahora las 18:21. Esto lo hago para que veáis que es en directo, como hacen en la tele. Y entonces, como son las 18:21, vamos a ponernos, si os parece bien, 15 minutillos de descanso. Y por lo tanto, como no hay que esperar en la cola de la furgoneta, ni a por café, ni a por nada, vamos a volver, si os parece bien, a las 18:40. ¿De acuerdo? Perdóname, Miguel, porque no te avisé antes de este horario y sé que te gusta hacer el cartel con volvemos a tal hora. Bueno, hoy va. Lo tiene hecho. Qué Es un velocidad, máquina. hija, de verdad. Miguel es un máquina, es un O sea, me acabo